para después poder subir este video. Las grabaciones las voy a subir a YouTube para que después puedan volverlas a ver a partir de la clase de hoy, ¿ok? Entonces, ¿qué es arquitectura? ¿Qué es? ¿Qué sienten ustedes que es? A ver si alguien me puede como responder antes de que entremos a la charla. ¿Qué sienten que es? ¿Qué imaginan que es? Así, palabras que se les pueden estar ocurriendo. Arte de diseñar. Puede ser el arte de diseñar, evidentemente. El arte de... muchos pensarían que en realidad es como que el arte de darle forma al espacio y de conjuncionar espacios, de hacer que un espacio funcione al lado de otro, que un dormitorio funcione muy bien con un baño, que ambos se relacionen bien con un comedor, si pensamos en una vivienda. Hoy día lo que vamos a ver es diferentes formas que ustedes podrán aplicar a lo largo de su carrera de cómo expresar parte de esos pensamientos que tiene que ver con el dibujo, que tiene que ver con que el dibujo no solamente es una herramienta de representación, sino que se va a convertir también en una herramienta de pensamiento. Ustedes van a pensar a través del dibujo, van a proyectar sus ideas a partir del dibujo, y el dibujo no tiene que ser una herramienta solamente de expresión, debería ser también una herramienta conceptual que les permita elaborar ideas a partir del dibujo como más experimental, y eso es lo que voy a tratar de mostrarles hoy día en la presentación. Nuevamente vamos a hacer como 45 minutos, después vamos a tomar una pequeña pausa y después vamos a retomar, ¿ok? Entonces, inicio. Nos vamos a PowerPoint y nos vamos a la primera presentación de aquí. Y aquí tenemos que cambiar la configuración para la presentación. Ok, se ve bien, ¿no ve? Súper, súper, súper. Entonces, dibujar la arquitectura. Dibujar la arquitectura se va a convertir en la herramienta más importante que ustedes van a tener a lo largo de su carrera. No existe arquitectura sin dibujo, así como no existe arquitectura sin maquetas y sin una visualización del espacio. El dibujo les va a permitir realizar planos, que son la manera en la cual después podemos llevar nuestro lenguaje arquitectónico a la realidad, para que ya sea un albañil o otros colegas o los ingenieros puedan entender lo que nosotros estamos tratando de hacer. Pero además, el dibujo, y eso es lo que yo voy a tratar de hacer un énfasis, puede dar sentido al espacio, puede dar sentido a los pensamientos y a las ideas que ustedes tienen. Y de esa manera pueden ustedes después llevar a cabo esas ideas y que esas ideas tengan algo novedoso. Porque al final de cuentas, pensar la arquitectura es también pensar desde el dibujo, es dibujar con un objetivo, pensando siempre en ¿para qué estoy dibujando? No solamente dibujar por el hecho de dibujar, sino pensar que ese dibujo, ese sketch, ese boceto y las otras formas que vamos a ver a continuación, tienen siempre un porqué por detrás, un objetivo, un lugar hacia donde yo estoy queriendo conducir mis ideas. Tal vez el primero y el más famoso, el más evidente, será el del boceto, el sketching, que se considera o se puede pensar que es en esencia un dibujo rápido a mano alzada que te permite entender que lo que yo quiero es, no sé, por ejemplo, tener acá un cubo con un gran ventanal y está unido a otro volumen a través de un puente que tiene acá una forma un poco más irregular. Eso es bocetear muy rápidamente, ¿ya? No suele ser un trabajo terminado, pero muchas veces en exposiciones retrospectivas de grandes arquitectos, los bocetos tienen un papel fundamental, porque son los que nos van a permitir entender, esto quería hacer él. Y desde ese momento primario, la idea ya estaba ahí. Te permite desarrollar la idea de manera rápida, ya sea para mostrar una imagen, una idea o un principio.
principio / concepto. Es decir, también el boceto puede darte una idea del concepto o de lo que quieres hacer. Por ejemplo, tengo un terreno en pendiente, es una montaña, esto está lleno de árboles, es un bosque, y yo quiero que mi proyecto arquitectónico resalte, entonces voy a construir una gran torre de observación que esté elevada por encima del bosque, y en la parte superior va a haber un gran ventanal y una especie de plataforma que cuelga desde donde las personas van a poder ver el paisaje. Ahí hay una idea por detrás. Uno está imaginando cosas mientras dibuja. Una idea para una vivienda, este es trabajo mío de hace unos semestres. Yo constantemente dibujo, lo que hago es tener, y me van a disculpar que me mueva, pero... Y esto les recomiendo, y por favor quisiera que desde un ya todos se consigan un cuaderno con hojas en blanco donde empiezan a reunir sus ideas. No hay nada más lindo que después de un semestre o después de 2 semestres tener una carpeta llena de ideas, de dibujos y de conceptos. Muchos de ellos después no llegan a la idea final o no llegan a sus proyectos, pero son parte de ese pensamiento. Este es un sketch para el Centro Whitney. Este es de un arquitecto muy importante que se llama Renzo Piano, donde ya pueden ver ustedes cuáles son sus preocupaciones. Sus principales preocupaciones tienen que ver con el clima, tienen que ver con la escala, tienen que ver con cómo va a entrar la luz. Entonces, él además en el boceto pone palabras, pone algunas ideas que van a dar sentido a lo que está pensando. O este de William Alsop, que es un sketch para el Sharp Center en el Ontario College of Art and Design. Esto es en Toronto. Él, a diferencia de Renzo Piano, y probablemente similar a lo que yo estaba haciendo, bocetea en perspectiva. Acá ya no estás boceteando en 2 dimensiones, estás ya planteando ideas en 3 dimensiones, pero todo muy rápido, todo con un contenido así como muy visual, muy rápido y con mucho color, a diferencia tal vez de lo que yo estaba haciendo hace unos semestres atrás. Eso en cuanto a bocetos rápidos. Después puedes trabajar, una vez que ustedes empiecen a trabajar con computadora, hay toda una parte de la computadora que se realiza a partir de esta idea de lo post-digital. Lo post-digital va a explotar los preceptos de artificialidad que un render tiene. El render es básicamente lo que tú le mandas a la computadora para que genere una imagen de tu modelo en 3 dimensiones o de tu modelo en 2 dimensiones, dependiendo de lo que uno quiera. Se trata de una representación ficticia. Incorporará, ¿sí?, ciertas narrativas, algunas alusiones históricas, es decir, puedes hacer como una suerte de collage, pero todas habilitadas y pensadas desde el software, sea cual sea que uses. Photoshop, InDesign, Illustrator, Paint, y todas las herramientas, digamos, que hoy en día la computadora ofrece. Esta podría ser una de ellas. Lo que aquí ha hecho la artista / arquitecta es poner en un segundo plano la arquitectura, es decir, todo esto que estamos viendo aquí sería, digamos, como la arquitectura. La arquitectura, o digamos, en este caso más como el urbanismo. Y después inserta la imagen de este bosque, la imagen de estas como lagunas, y inserta estos elementos que son los que le están terminando de dar vida a su collage digital. Eso es, digamos, como que maneja muy bien las capas, porque además, si ven, aquí también ha hecho algunas inserciones, pero como esto está mucho más atrás, la figura humana queda mucho más pequeña. O este tipo de imagen post-digital. Acá, la idea es resaltar ciertas cosas y dejar otras en otros tonos. Entonces, a diferencia de la realidad, esta persona lo que quería era resaltar una parte del cielo para que eso dialogue, y si se fijan cómo esto
está generando una regla que es bien interesante en la composición. Si bien aquí hay como un eje a mitades, este espacio de acá tiene más espacio que este de acá a los lados del volumen. Entonces descentra la mirada y te obliga a girar un poco, digamos, los ojos para concentrarte en la arquitectura. También se puede hacer trabajos a partir del garabato. El garabato es como líneas mucho más abstractas y aleatorias que van a permitir trabajar a partir de formas geométricas, generar patrones, pensar en edificios, pensar en paisajes inventados, pero siempre pensando en que hay un objeto que tiene que ser dibujado. Este trabajo, por ejemplo, es mucho más, como más aleatorio, ya te permite inventar cosas mientras estás haciéndolas, y después ha sido trabajado de manera digital para insertar ese fondo celeste a partir de un dibujo que después ha sido escaneado. Si lo que ha hecho este artista, este arquitecto, ha dibujado, después de dibujar, escanea el dibujo y lo digitaliza. Esta técnica me parece fantástica. Lo que vamos a hacer después les voy a mandar un par de links a otros trabajos ya más como artísticos relacionados al quilling. El quilling es una técnica en la cual, digamos, tú tienes una hoja de papel y la vas enrollando para que genere como elementos como semiestructurales que se van pegando sobre una superficie para generar cosas como, sobre todo, lo que me interesa es mostrarles esto. Eso que están viendo ahí vendrían a ser una multiplicidad de hojitas de papel de colores enrolladas en diferentes formas, colocadas sobre una superficie para generar una idea. Si bien esto es más artístico, les da una idea mucho más concreta de lo que se estaba tratando de generar acá. Este es Alex Hogarth, es un gran ilustrador de arquitectura, y lo que aquí él ha hecho ha sido como que pegar papeles uno al lado del otro y empezarlos a ensamblar, y después ha trabajado todo esto de manera digital para lograr ese efecto que parecen, ¿no?, como geometrías y escaleras dispuestas lado a lado. El manga también es una forma propia de trabajar el dibujo, que si bien está más como nosotros lo ubicamos más por el anime, por los dibujos animados, desde Pokémon hasta Digimon y todas las, digamos, las corrientes, y el estudio Ghibli y todo su forma de pensar. La manifestación del manga es en esencia un trabajo desde la estética, va a utilizar elementos específicos y va a pensar en es decir, digamos, con una forma de expresión desde lo japonés, pero que ha sido globalizada y ha sido llevada a N partes del mundo. Me interesa mucho este tipo de dibujos porque realmente exploran las posibilidades como más reales y figurativas del dibujo manga, pero llevadas a una arquitectura de propuesta. En este caso, un edificio que está insertado en un barrio en Tokio. Y lo interesante de algunas de estos trabajos que vamos a ver igual más adelante es que ha logrado pensar en la posibilidad de que algunos se vuelvan GIF. Todos conocen el GIF, ¿no? Hoy en día se lo usa en stickers, en el WhatsApp, se lo usa en stickers en Telegram, se lo usa en stickers en diferentes modos y formatos. Te lo mandas de un lado para otro, en el Instagram, en fin. Pero acá los trabajos, en algunos casos, sí se han planteado como, así como pequeños GIFs que van a mover ciertas cosas en el espacio. Y quiero ver dónde puede estar ¿dónde estás? Había uno que se movía, que era increíble. Acá.
Entonces, el trabajo ya está generando una intervención al dibujo. El dibujo original tiene así como porciones que se mueven y te hace pensar ya prácticamente en una animación, que ese sería el siguiente paso para llevar esto hacia el formato televisivo, ¿no? Realmente me parece lindísimo esto y les voy a, cuando les pase la presentación, ustedes tienen el link ahí y van a poder entrar a observar. La otra sería el dibujo técnico. El dibujo técnico es, en esencia, lo que después nosotros vamos a comenzar a conocer como lenguaje arquitectónico. Y que no es otra cosa que elementos de dibujo que van a servir para la construcción. Es decir, con estos instrumentos uno va a poder después llevar ese dibujo que está a escala. Usualmente está a una escala menor, es decir, si digamos en la realidad 1 centímetro mide 1 centímetro, en el plano 1 centímetro, digamos, va a medir 1 milímetro. O si en la realidad 1 metro es 1 metro, en un plano puede ser que 1 metro sea 1 centímetro, esa es una escala que se llama 1 a 100. Les estoy compartiendo en un momento más, igual unos videos para que puedan ver relativos a la escala y a cómo esto se aplica al dibujo arquitectónico. Puedes tener dibujos arquitectónicos y digamos, el dibujo técnico puede ser ya sea una proyección en 2 dimensiones, es decir, que tú estás viendo, digamos, si yo estoy viendo una hoja de papel, y en la hoja de papel sucede, no sé, que hay un cuadrado, entonces cuando yo vea esa hoja de papel, el cuadrado va a estar ahí. Y no va a ser, digamos, el cuadrado va a estar girado. En esencia, lo que haces es una proyección en 90 grados de lo que está sucediendo en este elemento plano. La otra forma de dibujar igual será 90 grados, pero en una proyección sobre el eje Y, y que va a mostrar una elevación o un elemento, digamos, en 2 dimensiones igual, pero que va a mostrar otro tipo de presentaciones. Esto que están viendo aquí se llama una axonometría. Es un dibujo en 3 dimensiones, pero con dimensiones reales. Es decir, que lo que sucede en este eje y lo que sucede en este eje tienen unas unidades que son medibles. Entonces, esto también sirve como plano arquitectónico porque te permite medir. Y al poder medir, tú puedes transcribir esa medida a la realidad, que ese es el objetivo de cualquier plano arquitectónico. Esto es un corte, una sección. Es un dibujo técnico que te va a permitir entender 2 dimensiones del objeto arquitectónico, una en el Y y otra en el X, que te va a permitir medir alturas y medir anchos. Generalmente los cortes y las secciones se utilizan para medir alturas, ya que todo lo que tiene que ver con el ancho y el largo lo vemos normalmente en la planta. Pero la sección también te va a permitir entender que esta personita que va a caminar acá se está enfrentando a un espacio así de largo y así de alto que está por encima suyo. ¿Y cómo sé esto? Porque estas líneas que están de color negro representan todo aquello que la sección está cortando. Es decir, si yo tengo una caja, digamos que esta es la caja y es una construcción que tiene varios pisos. La sección será un plano imaginario que va a cortar la caja en ese lugar. Ese plano imaginario es lo que ahorita ustedes están viendo acá. Entonces, cuando yo llevo eso a un lenguaje en 2 dimensiones, veré la caja cortada y entenderé que, por ejemplo, por ahí dentro de la caja hay unos puentes. Y que ahí están las personitas que pueden estar en el espacio.
Entonces, me va a permitir entender el interior del espacio, ya que se trata de una sección. Esto que están viendo acá es una elevación. La elevación es como ver el edificio de frente, pero en dimensiones reales. Cuando nosotros caminamos en la calle, vemos el edificio de frente, pero lo vemos en perspectiva. Nos paramos frente a un edificio y el edificio parece como que si se nos estuviera abriendo hacia arriba y nosotros estamos así. Perdón, es al revés. Ignoren lo que he dicho. Estás parado en la calle y sientes más bien como que el edificio te está abriendo hacia arriba, así. Esto de acá parece más pequeño que lo que estás viendo en esta parte. Cuando uno dibuja una elevación, todas las medidas son exactamente las que miden. Entonces, si esta parte de aquí arriba tiene 8 metros de ancho y esto de aquí abajo tiene 12 metros de ancho, en la elevación se van a ver en su medida real. En una perspectiva cambiarán de tamaño y el ojo humano lo que hace es ver en perspectiva. Aunque no lo crean, el arte abstracto también puede servir para pensar la arquitectura. No vamos a retratar el espacio de manera literal, sino que utilizaremos las líneas, las texturas, las luces y las sombras para generar una idea, para generar tal vez una atmósfera. Esta palabrita atmósfera, quédensela muy bien guardada porque es lo que al final medio que respiramos cuando estamos en un ambiente. Ese ambiente va a ser lo que nos va a contagiar, lo que nos va a hacer emocionar cuando entramos a una obra arquitectónica. Esto puede ser parte de un proceso arquitectónico, aunque no lo crean. No necesitas partir de un boceto realista para llegar a una idea arquitectónica. Tú puedes partir de un cuadro con 4 líneas y que esas 4 líneas terminen generando el proyecto arquitectónico. O como Zaha Hadid, que llevaba parte de sus planimetrías. Zaha Hadid es probablemente la arquitecta del siglo XXI en femenino. Gran arquitecta, lamentablemente hace unos años atrás falleció, relativamente joven, y fue una pena tremenda porque todavía tenía mucho por delante. Y ella era, además de arquitecta, pintora, diseñadora de objetos, artista que hacía instalaciones de arte, diseña en algún momento un barco, diseña en algún momento tenedores, múltiples cosas. Y sus primeros trabajos, o digamos, uno de sus puntos de partida, eran este tipo de cuadros que juntaban así esta idea de las líneas, las curvas, parte de sus planimetrías y eran llevados a un lenguaje de arte abstracto muy cercano al trabajo de Vasily Kandinsky a inicios del siglo XX. Estos otros trabajos, estos son así, trabajos de un artista que se llama Brian Cantley, presentan así una especie de invitaciones a tratar de deambular por las ideas de la arquitectura. No necesitas tener representaciones hiperreales de lo que vas a vivir para que aquellos dibujos o aquellas pinturas que van a reflexionar sobre la arquitectura tengan sean una invitación importante al espacio. William Alsop decía que ese es el arte de la arquitectura, unir todo a tu manera. Y por eso decía en algún momento, y vamos a repetirlo un poco después, que hay tantos estudiantes de arquitectura y tantas posibilidades de hacer arquitectura como seres humanos hay en el mundo. Cada uno de ustedes va a ir encontrando un camino propio, un lenguaje propio, y van a ir ensamblando las cosas en la medida en la cual ustedes se sientan cómodos con ese ensamblaje, con ese unir ideas, con ese unir trazos y unir superficies. William Alsop era un gran arquitecto, también fallecido recientemente, y un gran pintor. Une manchas con líneas, líneas con trazos urbanos, trazos de las calles,
dibujos en 3 dimensiones con otros que no lo son, todos unidos a partir de la idea de que la arquitectura y la pintura abstracta podían caminar de la mano y que lo que planteabas en la pintura podía ser una obra propia y que se va hacia el museo, o podía servir de referencia para una obra arquitectónica después. En este caso, las manchas, los árboles, el bosque, están muy relacionados a esta cajita que están viendo ustedes aquí en el centro. Y esa cajita levitando en el medio del bosque, la vamos a ver más adelante en la siguiente clase, porque parte de su arquitectura era levantar cajas y tenerlas suspendidas en el aire. De nuevo acá, la palabra home market y diferentes elementos que pueden hacernos recuerdo a árboles, que pueden hacernos recuerdo a ríos, están relacionando este diálogo que puede existir entre una forma geométrica muy relacionada a la manera en la cual un arquitecto muestra sus ideas y a los trabajos más abstractos que en algún momento, por ejemplo, no sé, Jackson Pollock pudo haber intentado hacer. El trabajo de William Alsop como pintor ha pasado relativamente desapercibido a lo largo de la historia, a pesar de que yo sí creo que tiene unas capacidades así especiales de mover y de conmover el señor Alsop. Y obviamente los dibujos animados y los GIFs hoy pueden servir muchísimo para entender que la arquitectura no necesariamente tiene que ser estática, sino que también hay una arquitectura que se mueve, que busca como estar en movimiento y entrar en un estado dinámico. Los GIFs pueden mostrar las cualidades conceptuales o constructivas de una sección, por ejemplo. Un GIF te puede servir para mostrar cómo vas a ensamblar ciertos elementos cuando tienes que construir algo. Yo realmente me habría encantado que cuando yo jugaba con Legos de chico, las instrucciones para armar el Lego vengan, vengan en una tableta, lo que sea, y puedes ver esto en una cosa más animada. Habría sido fantástico. Para mostrarles eso, voy a irme a este link y les voy a mostrar este dibujito. Esto para mí es fantástico porque te muestra todo el concepto del proyecto. El proyecto en este caso se trata de un gran paralelepípedo con unos elementos ahí laterales y en el medio, en la planta baja, lo que está en contacto con el público y en la tierra, tiene estos dos elementos que rotan y que van a permitir abrir el espacio en ciertos momentos, en otros momentos cerrarlo, pero todo el espacio está rotando. Y eso, en sí mismo, ahí está la idea. El concepto del proyecto está ahí, en una imagen. Y eso es suficiente para comprender todo. Este es el pabellón de Austria para la Expo 2020. Y es, de nuevo, la idea muy clara. Una serie de cilindros que están moviendo agua. Se trata de una reinterpretación de un molino llevada a una arquitectura contemporánea. Entonces, estas paletitas que están viendo ustedes ahí en movimiento levantan agua y hacen que el agua se mueva y el agua las hace mover, y eso hace que la imagen del producto arquitectónico esté en constante movimiento. Que juegue con la luz, que juegue con la sombra, que juegue con el viento, que juegue con las sensaciones, que juegue con las emociones de la gente que debe estar ahí adentro. Este ya es un render. Y fíjense la diferencia entre lo enigmático de esto que están viendo acá y este render que, claro, está tratando de mostrar todo un poco más realista, pero yo me sigo quedando con esta imagen que es muy, muy potente. La representación manual será una siguiente manera de mostrar esto.
ya sea que uno utiliza la mano para fomentar el pensamiento visual, pero también este dibujo a mano alzada te va a permitir trazar ideas. Este trabajo de Tomoyuki Tanaka muestra no solamente la capacidad de dibujo, si realmente aquí el arquitecto ha podido como que comprender cabalmente lo que es la perspectiva y una perspectiva fugada. La perspectiva fugada en esencia son todas estas líneas que están confluyendo hacia un punto y están como que yendo hacia ese punto de visión. Si se fijan, prácticamente todas las líneas están como que casi como que tratando de entrar hacia ese punto de fuga. Y esto te permite expresar muchas ideas. Primero, que el edificio, aunque de manera escalonada, está abriéndose hacia allá arriba. Y eso permite al público, a la gente, a lanzar la mirada hacia ese espacio y que esto que sucede acá es un espacio vital, en contacto con la calle y en contacto con el edificio. Ese es el espacio central del elemento arquitectónico. Ahí está la vida. Todo lo que sucede acá, lo que sucede acá, lo que sucede acá, lo que sucede acá, lo que sucede acá y lo que sucede acá, ya es el espacio interior, son otras dinámicas y otras relaciones humanas. Esto que está en el círculo, es la vida misma, es el espacio urbano y es eso que de alguna manera hemos perdido a raíz de la pandemia. El collage. Vamos a trabajar harto con collage en el semestre. Aquí casi no hay reglas, es muy flexible y permite composiciones que pueden llegar a ser muy, muy divertidas, incoherentes incluso a ratos. Puedes llegar a pensar que ciertas plantas se van a trepar a la arquitectura y la arquitectura las va a invadir, que te vas a poder relacionar de alguna manera con ciertas otras cosas. Esa búsqueda creo que es esencial, porque permite jugar un poco con la realidad, buscar de qué manera vas a tener ingredientes que van a hacer o van a lograr en algún momento establecer otros parámetros para expresar la arquitectura. Ya no solamente a partir de tratar de emular una fotografía de cómo crees que esto va a verse en la realidad. Yo me imagino que está en un cerro y el cerro es así, entonces voy a fotografiar el cerro y entonces a partir de eso hago el collage. Un collage conceptual te va a dar como otras libertades para, quién sabe, insertar cosas que no están ahí, no sé, una imagen de un ovni o la imagen de un satélite y te va a dar esa libertad que tal vez estos otros trabajos no tienen. Y esta gran pregunta que hoy surge es, ¿será que tenemos que ir hacia lo digital únicamente o que solamente en los primeros años de la universidad ustedes deberían trabajar con la mano? También pensar en de qué manera el dibujo a mano alzada puede estar más relacionado a la idea y tal vez el render fotográfico de la computadora más relacionado a la realidad. Y lo que voy a mostrarles igual ahora es así como cómo estaba un proyecto pensado, ya sea trabajado a mano, trabajado en computadora, y cómo después se convierte en realidad. Este proyecto de Tom Kundig, si se fijan acá, este señor parte de unos bocetos. Está en la parte de arriba, está dibujando como la planta, y uno ya puede intuir qué elementos van a funcionar en dónde, y él empieza a hacer anotaciones, aquí va a estar esto, aquí va a estar esto otro, y cada uno de esos elementos después se traduce en unas vistas, y eso después
se construye y parte a la realidad. Creo que de las cosas más lindas que te puede pasar como arquitecto, arquitecta, es que de repente tu obra se construya, se haga realidad. Hay un momento, para mí es como que hay dos momentos deliciosos, o tres en realidad, en el proceso, digamos, en el trabajo arquitectónico. El primero tiene que ver con esto que están viendo aquí, que tiene que ver con la idea, que tiene que ver con el proceso de imaginación. Yo me imagino algo, y lo imagino y lo puedo ver en mi cabeza y puedo imaginarme el espacio y lo puedo recorrer. Un segundo proceso para mí, esto es obviamente personal, tiene que ver con el proceso de creación del objeto en 3 dimensiones en la computadora. Eso que he imaginado empieza a constatarse y empieza a relacionarse a la realidad con medidas, pero yo usualmente termino de diseñar en el objeto en 3 dimensiones, termino de tomar decisiones ahí a partir, obviamente, de una idea que llega del boceto y que después pasa a unos planos en 2 dimensiones y que llega al 3D. Pero este momento de hacer el 3D para mí es delicioso. Y el tercero tiene que ver con la obra. Tiene que ver con la construcción. Y, en definitiva, tiene que ver con la realidad. La realidad y todos sus problemas, la realidad y todas sus dificultades, lidiar con el albañil, lograr que el albañil entienda tu lenguaje y lo que quieres, entender las dificultades sociales que devienen de estos problemas, pero llegar a ver esa obra construida es, como dirían los de Mastercard, no tiene precio. Esto es igual Renzo Piano. Fíjense cómo el boceto arquitectónico está prácticamente ya en la línea del plano arquitectónico. Prácticamente uno podría entregar este dibujo a un albañil y el albañil ya lo traduce a la realidad. Está todo pensado, está todo calculado ya en el momento de dibujar, de plantear las ideas. Obviamente este es un boceto que puede haber surgido ya después de una primera idea primaria, ya que hay momentos de dibujo a lo largo de cada proyecto y cada uno va realizándolos en la medida en la que el proceso creativo lo demanda. Acá, divertido es esto porque esta obra de Frank Lloyd Wright ya ha sido construida y esto que están viendo aquí no es una fotografía de la obra de Frank Lloyd Wright, es un render digital. Y aquí a mano derecha, los dibujos originales del maestro Frank Lloyd Wright al momento de diseñar la casa Frederick, una de sus primeras viviendas que da así un grito y que si ustedes han tenido como un ojo ya puesto en la arquitectura, van a encontrar varias viviendas en la ciudad de La Paz muy inspiradas en la obra de Frank Lloyd Wright. De verdad, varias viviendas. Paséense por el barrio de Irpavi y van a encontrar como 6. Por el barrio de Calacoto y unas 6 también. Y por Achumani unas 3 o 4. Ya que Juan Carlos Calderón, uno de los arquitectos más importantes que ha tenido este país, en algún momento fue discípulo o estuvo como ligado o semi-ligado al estudio de Frank Lloyd Wright y aprendió muchas cosas y se las trajo a Bolivia. Morphosis, otro equipo de arquitectos. Este es un equipo de arquitectos mucho más reciente, con obra mucho más extraña. Y el boceto a la mano derecha que da idea o hace que germine la obra esta que están viendo ahí. Estas incisiones en el objeto arquitectónico, en la arquitectura y en el espacio, de alguna manera están ya presentes en algunos de los elementos que Morphosis genera en sus bocetos. O este
trabajo de Allied Works Architecture, que es mucho más abstracto. En esencia, lo que ellos aquí están diciendo es que queremos una cinta continua que vaya envolviendo todos los espacios en medio del bosque. La cinta en negro, el bosque en gris, y estos elementos que están viendo aquí, repetirse y dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta el infinito, están un poquito planteados acá en esta idea de que la arquitectura va dando vueltas en esas como cintas. Obviamente, del concepto al proyecto se dan muchos saltos, se dan muchos pasos, y esos pasos es importantísimo darlos, es lindísimo darlos además. Este es otro arquitecto grandísimo, grandísimo, desgraciado monstruo de la arquitectura, se me ha ido el nombre, qué increíble. Frank Gehry. Este es lo que están viendo a mano derecha, es el boceto para este edificio. El proceso creativo de Gehry muchas veces raya así como una suerte de deriva. En algún momento nos mostraban que arrugaba papeles y los empezaba a disponer, y a partir de eso empezaban a producir planos en base al papel doblado y medio que arrugaba. Este creo que es el proyecto que más me gusta de él, o donde creo que sus ideas maduran a un punto así culminante. Para lograr construir esto se ha tenido que trabajar un montón en computadora, pero todo parte de ese dibujo sobre una hoja de papel. Oscar Niemeyer, arquitecto brasileño. Él ha diseñado la mayoría de los edificios de la capital del Brasil, Brasilia, y acá se puede ver muy bien que este dibujo, este patrón, está representado ahí. Obviamente la fotografía además ayuda porque aquí han puesto un espejo de agua, entonces la imagen se dobla y se duplica. Daniel Libeskind, Museo Judío de Berlín, esto es en Alemania. Fíjense cómo parte todo de una idea en el boceto, y cómo esa traducción a la realidad es prácticamente así, literal, a pesar de que ese boceto es sumamente gráfico y abstracto. La idea de Libeskind con este edificio era pensar que la arquitectura debía responder a las heridas del pueblo judío, a los traumas y a los horrores, y por eso las formas tan agresivas y tan entrecortadas, porque así de fragmentada estaba la historia del pueblo judío. Para que vean que la relación entre arquitectura e idea y concepto siempre están conectadas, siempre están ligadas entre sí. Piensas primero en la idea, el pueblo judío sufre horrores a lo largo de su historia, ¿cómo represento esos horrores en la arquitectura? A partir de una arquitectura tortuosa, que es difícil de recorrerla, y así como ven mis manos prácticamente cortada. Y lo que ha hecho ha sido cortar también la fachada con un montón de líneas y fragmentar todo el espacio. Veremos que ahora tenemos 15 y 20. Ok. Creo que aquí hacemos una pausa para que veamos a Sean McFarlane todo de completo. Ahorita son y 21, ahí media nos vemos de vuelta. ¿Les parece? Ok. Stop share. Entonces, en 9 minutitos nos vemos. Igual tengo que tomar algo.
Tan, tan. Ok. Regresamos. No sé si primero tienen alguna duda o quieren que continúe directo con la presentación. Parece que continúo directo. Danelli, Beatriz, están todos. Ok, voy a continuar. Ok, estamos bien. Entonces, este trabajo, este arquitecto, este artista, a mí me parece sumamente interesante y por eso se los voy a mostrar. Vamos a ver varios trabajos de él. Pensando mucho en de qué manera él construye, eso es para que lo lean después, pero el trabajo de este señor va a juntar elementos compositivos de la arquitectura de diferentes maneras. Ya sea, usualmente sus trabajos son en 2 dimensiones, como están viendo en la imagen. Van a ayudar a entender ya sea el concepto de la luz, en este caso pensado a través de esta línea que entra al espacio, pero si se fijan también va a utilizar el ángulo en el cual está entrando en otros ambientes y esto te va a permitir entender dónde hay espacios en sombra, dónde hay espacios iluminados y eso ya está dando una idea de espacialidad, que eso es lo importante. Otros trabajos van a explorar la idea de una planta. Esto es un trabajo visto desde arriba, es decir, la planta está planteando ciertas cosas. Aquí interesa mucho así, digamos, la idea de un contexto, ya sea a partir de entender que hay una serie de árboles que van a proyectar unas sombras a partir del movimiento del sol. Y eso va a generar una serie de sombras y penumbras, y cómo la arquitectura va a proyectar unas sombras en el espacio, que eso también es algo que interesa mucho en el trabajo gráfico de la arquitectura. El trabajo de patrones, el trabajo de elementos materiales que puedan permitir, en este caso, por ejemplo, entender cómo ciertas sombras van a proyectarse y cómo esta sombra, por ejemplo, que es tan importante, está planteando que este elemento que están viendo acá está flotando por encima de todo este ambiente. Las texturas las va a apropiar para generar así la sensación de que hay un patrón ordenador que va a regular el espacio, que va a darle ritmos y que va a permitir entender y contextualizar el objeto con ese paisaje que lo rodea. Todo esto desde algo muy, 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 muy ligado al dibujo arquitectónico, pero también pensando en cómo esto puede hablar por sí mismo y establecer como unos diálogos, unos nexos con esos elementos y esas personitas que habitan el espacio. Estos bichitos, les decimos a veces monitos o personas a escala, son los que también están de alguna manera determinando que aquí hay aproximadamente 3 metros, que aquí prácticamente tienes como unos 3,70 de este espacio a este espacio, y que este espacio de acá es un espacio sumamente alto, que tendrá alrededor de prácticamente 5 metros. Y eso ya te da una idea de la escala, te da una idea de dónde estás parado y a dónde estás yendo. La textura también se convertirá en un elemento importantísimo. Varios trabajos de
compañeros suyos en cursos superiores, y esto en Israel puede dar fe, han empezado a trabajar con esta idea de cómo uno puede llevar esos planos. En esencia, lo que uno trabaja en el AutoCAD, por ejemplo, o en los programas de arquitectura, son la geometría. Trabajas las líneas te dicen estos elementos son así, estos elementos son así, determinas el piso, determinas este plano de acá, esta línea que está viniendo por aquí. Eso lo dibujas y lo planteas en el programa de arquitectura. O a mano, muchos de ellos. Lo que este señor hace es, después lleva esa información de líneas y le empieza a dar texturas, le empieza a dar materiales, le empieza a dar color, le empieza a dar vida. Y si bien este elemento se acerca muchísimo a un plano arquitectónico, también se está acercando a una suerte de presentación, así que muy rápido te vende qué es lo que estás tratando de construir. Acá de nuevo una vista en planta de un proyecto. Acá lo que me interesaba mostrarles es cómo él empieza a trabajar con unas lineecitas muy sutiles que están viendo acá, que son la topografía del terreno. Eso da a entender que este espacio lineal que están viendo acá está suspendido, es decir, está asentado sobre una loma o una colina, y el trabajo arquitectónico busca así como que mostrar esa idea de terreno y de topografía que está planteada ahí. Este otro trabajo va a pensar la escala desde sus múltiples opciones. Aquí estamos hablando de trabajos mucho más grandes, esto en escala sería mucho mayor, pero siempre contactando así estos niveles que él va generando en sus diferentes dibujos. Esto ya da una idea y una sensación de movimiento a todo digamos, toda la composición. Y siempre cuando él muestra sus trabajos así en elevación o en sección, se entiende muy bien esas dos capas. La capa de tierra, que más o menos llegará hasta acá, y la capa de paisaje, que es la que está como que rodeando el edificio, que sería, digamos, como la segunda. Y evidentemente hay una tercera que tiene que ver con el cielo, con toda la masa, digamos, que está encima del proyecto. Y el tercero, y esta otra, digamos, como que búsqueda acá, va a tratar de entender en qué momento ciertos elementos de la arquitectura van a plantear barreras para entender esa división entre lo público y lo privado. Ya sea que lo privado surja en las partes altas de la construcción y lo público en las partes bajas, pero sí estableciendo esas relaciones que se pueden dar entre los lugares que consideramos como públicos y los que podemos considerar como privados. La palabra escultura y la palabra arquitectura creo que son así esenciales para entender una relación entre dos formas de crear espacio y dos formas de crear forma. Si bien la escultura se ve inserta, digamos, de manera tradicional dentro de las bellas artes, está mucho más conectada a la arquitectura de lo que realmente queremos reconocer los arquitectos y las arquitectas. Muchos arquitectos pasan de hacer arquitectura a hacer instalaciones de arte o a hacer objetos o a hacer esculturas, y al revés, muchos escultores terminan después haciendo arquitectura. Y resulta extraño por qué. Y yo creo que la respuesta está en esos caminos en común que tienen ambas.
si bien la escultura va a ser un elemento que, sobre todo la escultura, digamos, figurativa, será la que menos sirve para este ejemplo, que es la que lamentablemente la mayoría de las personas conocen. Cuando uno dice escultura, uno automáticamente se está imaginando en una estatua, se está imaginando un torso, se está imaginando un cuerpo. En el siglo XX, de repente, la escultura cambia y empiezan a desarrollarse esculturas que eran mucho más abstractas, mucho más geométricas. Y al ser más geométricas, de repente tenían una relación con la arquitectura. Este trabajo que están viendo acá permite entender la arquitectura en sus simbologías más primarias, en tal vez un espacio que no tiene que tener una función para hacer arquitectura, que es algo que vamos a ir reflexionando a lo largo de todo este semestre. ¿Dónde están esas fronteras? Y finalmente, el trabajo de Sid McFarlane, lo que en definitiva termina planteando es qué tanto cedemos al ejercicio de la imaginación. Qué tanto sus dibujos nos permiten imaginar espacios que, si bien no se han construido, podrían estar ahí en la realidad y cómo se verían. Y si de esa manera podemos imaginar y hacer un ejercicio de imaginación, estamos haciendo un ejercicio de entrenamiento que es vital para la arquitectura. Porque no hay arquitectura si ustedes no tienen esa capacidad que se va entrenando. Esto es claro y es importante que lo entiendan. Eso se entrena. La capacidad de que uno imagine formas y se pueda proyectar en esas formas y pueda proyectar su cuerpo en esas formas. Y el dibujo va a ser la primera herramienta que ustedes van a tener para habilitar ese proceso de llevar el cuerpo a una situación imaginaria donde está experimentando el espacio. Finalmente, el dibujo también te permitirá entender que la arquitectura va a estar relacionada a una ciudad, muchas veces. No siempre, pero es lo usual. Y esa relación con la ciudad, esa relación con otras construcciones y otras arquitecturas, debe ser estudiada desde muy temprano. Debe ser comprendida desde los primeros pasos que ustedes vayan a dar como arquitectos y arquitectas. No pueden crear obra sin pensar en que hay algo al lado, sin pensar que hay una sociedad que los acompaña, hay unos pensamientos y unos lugares que van a habitar o cohabitar esa obra arquitectónica. Ustedes pueden ir en contra, pueden ir a favor, pueden relacionarse de manera tímida con esto, de manera agresiva con esto. Pero ese contexto debe ser siempre tomado en cuenta. Porque yo sí, de eso, si de algo estoy convencido, es que no se puede diseñar sin pensamiento. Y definitivamente no se puede diseñar sin sentimientos. Para mí, sentir cosas al momento de dibujar es la razón por la cual yo he decidido ser arquitecto. Porque si no sintiéramos, entonces para eso mejor nos dedicamos a la ingeniería y construimos edificios inaccesibles que no nos permiten entender otras maneras de habitar, que no nos permiten entender al otro, a la otra, al otro, es decir, pensar en esos otros que van a estar y que pueden estar poblando la arquitectura. No hay diseño sin empatía, no hay diseño sin compasión. De eso estoy así, absolutamente convencido. De ahí nos vamos a esto. Son trabajos un poco más abstractos, pero que todavía están como tratando de hacernos entender que el cuerpo va a tener una relación con ciertas cosas del dibujo, con ciertos elementos que el dibujo puede como que generar. Acá yo me imagino a un grupo de personas entrando a una serie de planos. Si lo que yo imagino es, esto está visto desde arriba, por eso es que están viendo las sombritas,
proyectadas, pero yo imagino cientos de planos verticales colocados en esas disposiciones que están viendo ahí y cortados en los lugares en los que se necesitan. Y básicamente lo que te estaría haciendo este espacio es recorrer una raíz, pero al revés de lo que la raíz crece. Si la raíz crece de la tierra hacia abajo, aquí nosotros lo que estamos viendo es esas raíces en el plano, pero después construidas. Algo así me imagino. Acá, igual, similar, de manera similar, este es un espacio. No tendrá techo, no tendrá cubierta, pero es un espacio. Lo mismo acá, un embudo, un círculo, dos rectángulos. Lo que me hace pensar que no debemos dejar nunca de lado a la figura humana como un sujeto que va a poblar nuestros dibujos, que va a poblar los espacios, porque estamos construyendo para seres humanos, estamos construyendo para alguien. Tal vez no para seres humanos, pero en todo caso para un cuerpo que lo va a estar ahí, habitando. Entonces, si yo dibujo un edificio, esa personita va a definir si ese edificio es de 8 pisos o si, como en la película Ant-Man, de repente ese edificio es de 1 piso y no es un edificio ya, sino es una caseta de guardia. Entonces, la escala se convierte en el elemento central. Pero así como la figura humana va a empezar a poblar los dibujos arquitectónicos, y mientras más ilustraciones hagas, mejor te va a salir la figura, cada arquitecto va a tener una manera de dibujar estos monitos, estas figuras que pueblan nuestros dibujos y nuestras imaginaciones. Le Corbusier dibujaba así. Le Corbusier, lo vamos a ver más adelante, es un arquitecto famosísimo, muy importante, padre de la arquitectura moderna, probablemente, para mí, el más importante del siglo XX, pero ahí ya entra un poco mi gusto personal. Un gran pensador. Oscar Niemeyer dibujaba la figura humana así, tendía a habitar otro tipo de formas. Niemeyer fue fue un discípulo, digamos, de alguna manera, de Le Corbusier. Peter Cook hacía dibujos un poco más de este tipo para meterlos en sus dibujos arquitectónicos. Mies van der Rohe solía insertar tipo collage, fotografías de estatuas. Este es el monito que utiliza el grupo Sana, un grupo de arquitectos japoneses, que espero igual los vamos a ver a lo largo del semestre. Frank Gehry y sus garabatos. Leonardo da Vinci. Renzo Piano, prácticamente su figura humana es una mancha bien lograda, pero una mancha al fin. Walter Gropius, con los estilos del momento, de los años 20, de los años 10 del siglo XX. Álvaro Siza introduce una serie de figuras, diferentes figuras, en diferentes dibujos. Este es solamente un ejemplo, pero con un trazo así, pero fantástico. Yo creo que los dibujos de Álvaro Siza son de los dibujos arquitectónicos a nivel boceto más lindos que tiene la arquitectura y deberían buscarlos. Ya que al final dibujar es una forma de conocimiento, es una forma de pensamiento, da y es un sentido de ubicación en el espacio, de ubicación en el mundo, de ubicación en el planeta y en el universo. Será una idea también, es un coqueteo con la realidad, no es la realidad misma, pero te permite tocar ciertas fibras y establecer esa cosa deliciosa del coqueteo de tin, tin, tin. Estamos logrando algo, estamos caminando hacia algún lugar. Es una mirada cómplice y en definitiva el dibujar es darle calidad al espacio.
que eso es lo que todo arquitecto y arquitecta debería querer. ¿Cómo le doy calidad al espacio? ¿Cómo hago que mi espacio sorprenda, genere sorpresa en cada rincón, en cada detalle, en cada momento? Y que cuando yo llego de un lugar a otro y hago una transición a través de un espacio, ese espacio también tenga las cualidades para convocar a los seres humanos a sentir cosas en el espacio. Estos señores me parecen fantásticos. Son unos capísimos de la ilustración arquitectónica y no arquitectónica. Su trabajo, como pueden ver, son dibujos a gran escala de ciudades que se imaginan. Pinche sonido, sin sonido. Ya. Para que vean, digamos, el nivel de trabajo que requiere este señor. Y si quieren seguirlo, en Instagram aparece como Deck2. Es la página que él utiliza. Estas son imágenes así de ciudades que él va juntando unas con otras. Aquí tenemos imágenes del Empire State en Nueva York, la Torre Eiffel, las torres de Kuala Lumpur, el edificio de Taipei, no sé qué, Taipei, no sé cómo se llama. Es decir, ha juntado diferentes ciudades en un gran dibujo a gran escala, y si ponemos un poquito más de atención y vemos aquí, esos son gaveteros de cocina. Este dibujo lo ha hecho para un cliente suyo en una cocina. Dibuja en esencia él con ahora lo ve mejor. Ahí está la cocina. Él dibuja con marcadores de alcohol permanentes. Y ahí podemos ver un poquito más el trazo y la manera en la cual él trabaja. Utiliza marcadores de diferentes escalas. Entonces, mientras más grueso, se puede ver más oscuro, y mientras menos achurado, las sombras parecen de otro tipo, ¿no? Ahí está él dibujando cada una de las formas y de qué manera tiene que meterse para no romper la cocina de su cliente. Bueno, pues tiene unas grúas especiales que lo llevan y le permiten elevarse en altura. Este se llama Expanding Drawing, es un dibujo larguísimo, nuevamente trabajando la ciudad como elemento principal y utilizando el marcador como elemento esencial para sus trazos. Y aquí siempre lo fotografían dibujando porque sus dibujos son tan impresionantes que requieren de mostrar cuánto tiempo le toma hacer cada uno de ellos. Acá les pongo esto de imaginar la ciudad vertical, porque una de las tareas que vamos a tener después tiene que ver con la ciudad vertical. Vamos a pensar mucho sobre ciudades verticales en cierto momento del semestre. Watch your step. Aquí, de nuevo, la idea de ciudades que se dinamizan, que se contraen. Este otro señor, Vasco Mourão, bueno, vamos a entrar un ratito a su página web. Es un genio de la exquisitez del detalle, pero también de la manera de presentar ciertas cosas. Fíjense esa obra, por ejemplo. Aquellos que hayan visto Inception van a poder sentirse un poco relacionados con ella, o aquellos que hayan visto la película última de Doctor Strange. Vasco Mourão
trabaja a partir de doblegar la perspectiva a unos niveles tremendos. Todos sus dibujos tienen que ver con arquitectura, ya sea arquitectura moderna o arquitectura clásica, arquitectura neorromántica, arquitectura neoclásica. Pero lo que trata en esencia o constantemente está buscando es de qué manera puede cambiar el soporte del papel por otros tipos de soportes. En este caso son unos discos metálicos y al otro lado unos elementos cerámicos de porcelana. Y si se fijan, utiliza otro tipo de grafos. En este caso son unos grafos igual permanentes, pero mucho más delgados, que te permiten, si pueden ver el tamaño de la mano, mirar muy a detalle cada una de las inspiraciones y cosas que hacen o hacen eco en la obra o en la mirada de Vasco Murao. Fíjense el grado de detalle y de pulcritud con la cual él dibuja espacios que se transforman, porque además la perspectiva aquí está girando, es decir, aquí está girando con el plato y es como que todo el espacio está girando con un radio dentro de ese plato de porcelana roto para llegar a esto, a unos edificios circulares que han girado con la perspectiva. También ha trabajado cosas así. Pues lo interesante es que él tiene como diferentes facetas dentro de su trabajo y este es un trabajo un poquito más ilustrativo. Este es un GIF, ¿no? Pensando en de qué manera y cómo Facebook transforma nuestras vidas. Otro trabajo. Acá toda la perspectiva está como que girando y tratando de llevarnos a ese punto rojo que acabo de dibujar, como si la ciudad estuviera succionada por un agujero, en este caso blanco, y siendo chupada hacia el centro de la hoja de papel. Esta es una versión del Central Park en Nueva York, a partir de la mirada de Vasco Murao, y aquí ya con mucha más así, precisión está detallando diferentes edificios que están en la Gran Manzana. Este otro trabajo se trata de un gran plegado metálico, fíjense acá, donde él ha dibujado una ciudad como más clásica, con edificios y edificaciones mucho más de orden antiguo, algunas asentadas en el románico, otras en el gótico, otras en el neogótico. Pero lo que me interesa es cómo dobla la superficie, cómo obliga al público a mirar de otra manera, a mirar más allá de eso que podríamos considerar que mirar es, o que nos haga preguntar al final qué diablos es mirar. Mirar puede ser también mirar este tipo de cosas, este tipo de detalles y sombras que se pliegan y se despliegan con el material o la superficie sobre la cual dibujamos. Mirar también es una cuestión de secuencia. Uno va mirando y a medida que descubre de aquí para acá, de aquí para acá, cada uno de los pasos, después tendrá también una mirada continua de todo lo que está sucediendo después. Entonces, estas presentaciones usualmente tienen como una suerte de punto final y este es el punto final de esta, que hacer arquitectura es entonces también el ejercicio de dibujar. Es decir, creo que están ligadas y empatadas y que en esa forma de hacer y de pensar las cosas, encontramos como herramientas que nos hacen explorar posibilidades. Y para eso está la arquitectura, explorar las posibilidades que tenemos para transformar la realidad, el mundo, lo que nos mueve, lo que nos hace expresarnos. No sé si tienen alguna duda. Ahora es el momento en el que ustedes hablan.
Nada. Ok, entonces quiero hacer un grupito chiquito de WhatsApp para que podamos intercambiar ahí cosas. Así que les voy a pedir que me dicten sus números. Entonces, Daniel, ¿me puedes dar el tuyo? 624 Ya. 02271. 02271. Exacto. Daniel, ¿y prefieres, es Alistair Hartman o solamente es Alistair? Es Alistair Hartman, pero puede ser Alistair, está bien. Ok, para que te guarde como deseas. Darling, ¿me puedes dictar tu número? 752-96-268. Ok. Y está bien, Darling, que te guarde como Darling, ¿no? Darling Castro. Sí, está bien. Gracias. Adrián. Es 60-47-39-76. 60, 47, 79, No, 39. 39, 60, 47, 76. 39, 76. Sí. Ok. Ese es. Eduardo. Es 680 ¿Ya? 35 849. Ya, perfecto, gracias. Daneli. Es Daneley y es Daneley. sí, 77 25 54 24. Ok. Daneli Méndez. Daneley, entonces. Daneley. Ok. Sí. Beatriz. Mi número es el 777 ¿Ya? 37 95 98 4. Súper fácil. Wow, cara. Mirko. El 697 ¿Ya? 88 ¿Ya? 962. Ya, perfecto. Mirko Macías. Del Israel ya tengo. Y Beatriz, que estás con 2 equipos, ¿no ven? Ok, voy a hacer el grupo ahora. Lo que sí quería pedirles es entonces que en el momento de la semana o en el transcurso de estos días puedan revisar 2 películas que les he dejado en el Neo. Una se llama La Casa y la otra se llama El Hombre de Al Lado. Las van a encontrar igual en el cronograma. Una es una película muy abstracta sobre una vivienda que va a ser demolida. Y la otra es una crítica social un poco a la clase como más académica y sucede en Buenos Aires en una casa que era de Le Corbusier. Si Le Corbusier diseña una casa en La Plata, en la Argentina, y es la única casa que diseña en Sudamérica. Entonces, se ha desarrollado una película en esta casa y se ha hecho una ficción en la relación entre una persona que vive en esta casa y su vecino que vive al lado. La tarea para la siguiente clase, entonces, tiene que ver con ver las películas, van a escribir un pequeño texto de reflexión sobre esto, y una segunda parte de la tarea que tiene que ver con un ensayo fotográfico de sus casas. Habiendo visto las películas, quiero que ustedes me muestren dónde viven. Sea departamento, sea casa, sea donde sea que estén ahorita viviendo, que hagan ese ejercicio de mostrar fotográficamente de manera muy creativa. Lo que estoy esperando es algo muy creativo, con muchas imágenes, de la manera en la que ustedes viven y que las fotografías me permitan imaginar ese espacio. Pueden hacer un collage, pueden hacer una serie fotográfica de, yo quisiera así por lo menos 15 imágenes que nos permitan como que comprender qué es ese espacio que ustedes habitan.
y que mientras ustedes saquen las fotografías, piensen en esta palabra habitar. ¿Qué es habitar para ustedes? ¿Qué es habitar en sus múltiples posibles significados? ¿A dónde lleva la palabra habitar? ¿Y cómo va a hacer que cambie yo o cambie mi manera de ver y de entender esos ambientes que yo llamo hogar, que yo llamo casa, que yo llamo departamento, que yo puedo llamar mi vivienda? ¿Ok? De todos modos, la tarea está muy bien explicada en el Neo. Ustedes pueden bajarse un PDF donde está explicada cada una de las partes y cosas que tiene el elemento, y las películas igual están ahí en el Neo. Una de ellas está disponible para ver en Vimeo, pueden verla a través del internet, y para la otra van a tener que descargarla del link que les aparece. Yo me he pasado el trabajo de convertir la película para que después ustedes la puedan ver en cualquier programa que les haga mirar películas. Yo les recomiendo el VLC, que es un programa, les voy a escribir acá, para los que no lo conozcan todavía. El logo es un conito naranja. Creo que para mirar películas así en la computadora es lo mejor que hay. ¿Ya? Eso es. Nos vemos el siguiente martes. La entrega del trabajo es antes, digamos, hasta las 14:30. Yo usualmente lo que hago es, después digamos, durante la semana corrijo los trabajos y les entrego los trabajos corregidos en el mismo Neo, las retroalimentaciones, la semana siguiente. ¿Ok? Así que hacemos así. Que tengan una linda semana. Hasta luego. Y aquí, chao, chao. Hasta luego, Arqui. Pero aquí Licenciado. Chao, chao. Que estén bien.